Hola, soy Germán y te muestro un teclado que duermes con los ojos cerrados. Los videojuegos son muy entretenidos. Fin. Antes de empezar a hablar de los videojuegos, hay que dejar en claro que existen dos tipos de personas que juegan juegos. Primero está el tipo normal. Y segundo, está el tipo al que podríamos llamar gamer expresivo. ¡Muérete! ¡Ah, perdedor! ¡Quédate, güey! ¡Quédate! ¡Corre! ¡Muérete! Cuando uno está jugando no quieres que nadie te hable y ojalá ni te miren. Es algo entre tú y el monitor. En especial cuando estás jugando juegos online los cuales no puedes pausar. Pero anda a explicarle eso a tu mamá. Hijo, ¿qué? ¿Me puedes ir a comprar pan, por favor? Pero ahora no, estoy ocupado. Ya, rapidito, si no te estoy preguntando. Pero mamá, mira, ya me hiciste perder. Ya, si no vas a comprar ahora mismo, te quito el play. ¿Qué quieres, mami? Pan, no te preocupes, yo lo pago. Un hombre tiene sus prioridades. En este tiempo, con la tecnología y todo eso, las consolas prácticamente ni usan cables. Los controles y todas esas cosas son inalámbricas. Y eso hace mucho más fácil la vida. Pero el tiempo donde los controles ocupaban cables, la cosa era mucho más riesgosa. Y digo riesgoso porque hay muchas personas que tienen la manía de moverse así cuando juegan. Y no hablo de la época del Play 1, porque al menos en ese entonces los cables eran bastante largos. Yo hablo de las primeras consolas que existieron. Tenían unos cables así que había que tener mucho cuidado para que no te pasara algo así. Ya, entonces, ¿con cuál salto? Con el de abajo, con la X. Ah, ok. Ya, pero no tienes para qué mover el control. Pero déjame aprender a mí. Pero con cuidado, que el cable es corto. Ay, pero no te preocupes, sí. Uy, Germán, lo siento, de verdad que fue un accidente. De verdad que fue un... Germán, ¿estás bien? Rodrigo, creo que le pasó algo a tu hermano. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estábamos jugando y de repente yo boté la consola y tu hermano empezó... ¿Qué hiciste? ¿Qué? Que boté la consola, pero fue un accidente. Sí, si los accidentes pasan, no te preocupes. Puede sonar exagerado, pero a mí me pasó. Recuerdo que en el patio hicimos un hoyo y la enterramos. E hicimos una nimita con su nombre y le dejamos flores. Todos los días la recordábamos y le echábamos de menos. Hasta que apareció la Play y nos olvidamos de ese pedazo de basura barata. Las mujeres nunca han logrado entender el gusto de los hombres por los videojuegos. Y con esto no me refiero a que a las mujeres no les guste jugar. Pero es un hecho de que cuando se trata de ser adictos, los hombres ganamos por mucho. Amor, ¿qué? Prometiste que hoy íbamos a salir a comer. Ah, por último dame un beso. ¡Corte, mierda! ¡Gol! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Por el hecho de pasar mucho tiempo jugando, también nos empezamos a cuestionar cosas bastante estúpidas. Por ejemplo, en juegos como el famosísimo GTA, te balean, te golpean, te explotan autos en la cara, te caes de un edificio, te disparan una bazooka en la cara, etcétera. Y según el GTA, ¿cómo te recuperas de todo esto? Comiendo pizza. Otra cosa súper rara de los videojuegos es esto. Eso pasa en muchos juegos como en los primeros Resident Evil. Y es súper triste. Pareciera que nunca nadie se tomó el tiempo de explicarle a este personaje que cuando uno topa con una pared tienes que dejar de caminar. Otro juego que marcó generaciones fue Pokémon. Ya saben, el de Game Boy. Al final nunca nadie jugó con el Game Boy. Ocupábamos un emulador para el PC y listo. Pero bueno, lo que me llama la atención de este juego es que todas las personas que te encuentras en el juego te dicen una sola frase. O sea, una sola frase por persona que te encuentras. Cuando uno andaba medio perdido y no sabía para dónde ir, uno le hablaba a estas personas con la esperanza de que alguno te diera una pista. Algo que te ayudara a encontrar tu objetivo, pero... Hola, disculpa una consulta, ¿me podrías decir cómo llegar a la liga Pokémon? Cuando sea mayor quiero ser el mejor criador Pokémon del mundo. Ok, mira lo que estoy buscando yo en la liga Pokémon, si me pudieses ayudar, porfa. Cuando sea mayor quiero ser el mejor... Ok, si no me quieres ayudar no me ayudes, le voy a ir a preguntar a la niña de allá. A lo mejor es un poco más amable. Hola, disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? ¡Oh, me encantan tus pantaloncillos! ¡Es hora de luchar! ¡Oh, mierda! Otra cosa que nunca entendí bien de los videojuegos es la necesidad de hacer todo más complicado. Hay personajes que vuelan, tienen superpoderes, destruyen ciudades, etc. Pero cuando te topas con una puerta común y corriente necesitas una llave, siendo que el tipo podría romper la puerta de una sola patada. Pero no, él necesita la llave. Incluso en otros casos es aún más obvio. Tenemos que llegar al otro lado, pero este camión nos bloquea el paso. Necesitamos un plan. Bueno, en realidad no es tan complicado, solo tenemos que meter... ¡Lo tengo! Primero tenemos que ir a la comisaría, sacar la llave del segundo cajón del escritorio de la secretaria. Luego subimos al quinto piso, que por cierto debe estar infectado de zombies. Ocupamos la llave para abrir el compartimiento del hacha. Cuando tengamos el hacha, bajamos al tercer piso y rompemos la puerta de la oficina del conserje. Ok. Buscamos entre su ropa el código secreto de la caja fuerte del banco. Vamos al banco, abrimos la caja fuerte, la cual contiene la llave de este camión. Luego volvemos acá, encendemos el camión, lo movemos y podemos seguir con nuestro camino. Ok, o podríamos arrodillarnos y pasar por debajo del camión.
¡Así no se hacen las cosas en los videojuegos! ¡Pregunta! La respuesta a la adivinanza de la semana pasada era el aliento. Y los que acertaron se ganaron una Play 3 psicológica. Ahora sí, pregunta. ¿Cuál es o son tus videojuegos favoritos? Da lo mismo si es viejo o nuevo. Los míos serían el Resident Evil 3, el Dino Crisis 2 y últimamente estoy pegado con el Left 4 Dead 2. Así que si alguien tiene el juego en Steam, agrégame como amigo y ahí jugamos y matamos zombies un rato. En fin, y este fue el video de la semana. Si te gustó, porfa, clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete, subo video todos los viernes. Pero Germán, hoy día es sábado. No olvides seguirme en Facebook y Twitter. Como siempre, los links están acá abajo en la descripción de este video. Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes, a pesar de que hoy día es sábado. Chau, chau.